Bienvenido a este nuevo video complemento del curso de Mecánica Universitaria de Science for You. Hoy seguiremos hablando del álgebra de vectores. En dos dimensiones, cada punto del plano puede asociarse con un par de cantidades a las que llamamos coordenadas. En el video anterior hemos visto que esto lo podemos hacer mediante x y y, las que son conocidas como coordenadas cartesianas. Sin embargo, esta no es la única forma en la que nosotros podemos definir un punto. También lo podemos hacer mediante la magnitud de un vector, es decir, la distancia que exista desde el punto de interés hasta el punto que hemos designado como origen y el ángulo que forma dicho vector con el sentido positivo del eje horizontal. A este par de cantidades las conocemos como coordenadas polares y existe una relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Esta relación o estas relaciones son conocidas como ecuaciones de transformación. Por ejemplo, para ir de las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares, se hace si nosotros observamos que se forma un triángulo rectángulo donde los catetos son el eje, la componente en el eje horizontal y la componente en el eje vertical. Y la hipotenusa es la magnitud del radio vector. De modo que R es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Además, como la componente vertical, es decir, la componente en Y, es el cateto opuesto y la componente horizontal, es decir, X, es el cateto adyacente, entonces alfa es igual a la tangente inversa de Y sobre X. Ahora, si queremos ir de las coordenadas polares a las coordenadas cartesianas, lo hacemos simplemente con el uso de la función coseno y de la función seno. Así tendremos las cuatro expresiones que podemos que nos relacionan a las coordenadas polares con las cartesianas y viceversa. Vamos a mostrar el uso de estas ecuaciones de transformación. Los ángulos los podemos escribir como múltiplos de pi o en grados. En esta ocasión vamos a mostrar, o en esta transparencia vamos a mostrar cómo hacemos uso de las ecuaciones utilizando el ángulo como un múltiplo de pi. En la imagen, por ejemplo, nuestro radio vector, este que tenemos aquí, tiene una componente en el eje horizontal y una componente en el eje vertical. Para obtenerlas, utilizamos las ecuaciones de transformación que hemos definido. Sustituimos el valor del radio vector o de la magnitud y para el caso de la componente horizontal obtendremos el coseno de 3/8 de pi. Para ello es necesario que nuestra calculadora esté en radianes. De la misma forma, utilizamos la ecuación de transformación y obtenemos la componente vertical, pero ahora con la función seno. El ángulo también puede ser expresado en grados y las ecuaciones de transformación no cambian con el hecho de que utilicemos o expresemos el ángulo ya sea en grados o en múltiplos de pi. En este caso, el ángulo es de 233.1301 grados y con ello la componente en X resulta de multiplicar la magnitud del vector, que es 5, por el coseno de 233.1301 grados, lo que es aproximadamente menos 3. De la misma forma, encontramos la componente vertical sustituyendo aquí la magnitud del radio vector y multiplicando por el seno del ángulo, lo que nos da una componente vertical de aproximadamente
menos 4. Como el ángulo lo podemos expresar tanto en múltiplos de pi como en grados, entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. Si nosotros consideramos algunos puntos sobre la circunferencia, encontramos que en este punto ambos son 0, es decir, tenemos 0 veces pi y 0 grados. Para este punto vamos a tener que en grados van a ser 90 y en múltiplos de pi van a ser pi medios. Aquí vamos a tener que son 180 grados y pi. Así como 90 grados es igual a 2 pi, perdón, a pi medios, podemos dividir 90 grados entre pi medios, lo que es lo mismo si hacemos la ley del sándwich, a 180 sobre pi, y eso es igual a 1. Esto nos indica que 180 entre pi es el factor de conversión que nos lleva de múltiplos de pi a grados. Si invertimos la fracción, entonces obtendremos el factor de conversión que nos lleva de grados a múltiplos de pi. En el primer caso, en el primer problema, teníamos que el ángulo que estábamos utilizando era 3 octavos de pi. Si nosotros lo multiplicamos por el factor de conversión que hemos deducido, esto se simplifica y al multiplicar 3 por 180 y dividirlo entre 8 nos queda que 3 octavos de pi es equivalente en grados a 67.5. De la misma forma, si nosotros multiplicamos nuestro ángulo en grados por el factor de conversión que nos lleva de grados a múltiplos de pi y dividimos 233.1301 entre 180, esto nos quedará como 1.295 veces pi. Es decir, nosotros podemos expresar cada punto del plano cartesiano, ya sea con coordenadas cartesianas o con coordenadas polares, y el ángulo que se utiliza para denotar la dirección del radiovector puede ser expresado en grados o en múltiplos de pi. Para repasar lo que hemos aprendido, vamos a dejar estos dos problemitas como trabajo extra. Y eso es todo. Recuerda que pueden contactarnos por correo electrónico o por WhatsApp. No olviden seguirnos en Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.